Hasta mañana, Josh. Listo, señoras y señores, ya presenté el programa, estamos transmitiendo en vivo en este momento. No alcanzo a ver tu segundero, Jorge, no sé Ah, por qué. no, no te preocupes, ahorita que le des iniciar va a aparecer. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues aquí estoy, si quieren que enmudezca mi micrófono, lo enmudezco para que, no sé si tengan retroalimentación, si me escuchan bien. Sí, sí se escucha Y, perfecto. y s- Ahorita Rafa tiene que presentar el debate, sí, sí, decir las pautas, todo. ok, perfecto. Entonces, a ver, yo aquí lo pongo en 25, perfecto, para poderlos escuchar con claridad. Y bueno, adelante. Son las 10 en punto. Mucho gusto. Listo, listo, perfecto. Sí, iniciamos entonces. Rafa. Un gusto, Rafa. Espera un ratito, acomodo algo y ya. Perfecto, sí. Alastor. Sí, aquí estoy, voy a acomodar algo y listo. Unos minutitos. Ah, perfecto, perfecto. Creo que alguien tiene eco. Entonces seré yo. Voy a tratar de reducirle un poco el volumen para que no. Lo que pasa es que no uso audífonos, no tengo audífonos ahorita. Y bueno, en las presentaciones voy a intentar enmudecerme. ¿Vale? Si quieres volver a intentar, Rafa, a ver si se redujo el eco. Sí, sí, ya. No, no, creo que todavía se sigue escuchando. Pero muy poco, ¿no? Sí, todavía. Yo lo noto un poco sí fuerte. Ok. No sé si la gente está escuchando el eco. Ah, bueno, sí, de hecho sí es Rafa, Sí, soy Tapia, yo. la que Pero él tiene el... el público no parece estarlo escuchando. Ah, ok, sí. El público, ¿alguien puede decir que se escucha eco? Yo no se escucha eco, pero se escucha tu ruido de fondo. Supongo que estás en un lugar con personas. No, realmente no, está todo muy callado acá. Entonces tienes espíritus chocarreros, güey. Yo creo. Bueno, A pues ver, en lo que permíteme, esperamos voy a buscar a... otro... Alastor. en- Voy a buscar otro micrófono para ver si suena mejor. Ok, no hay problema. Bueno, en lo que esperamos a Alastor, probablemente Adelante, adelante. hasta pueda utilizar unos audífonos que los detesto. Pero bueno, todo sea por que no haya retroalimentación, ¿verdad? El público me estaba diciendo que era Rafa Vers el que estaba teniendo eco. Este. Lo siento, Luis, Rafa Vers es el moderador. Entonces, perfecto. ¿Me escuchan bien? Aquí la cosa es que ¿cómo se llama? Rafa Tomate es el moderador, entonces, mira, el público dice que yo no tengo eco. Ah, qué bueno, sí. Desgraciadamente, Rafa Tomate estaba teniendo algo de eco. A ver, ahorita que entre, nos, ¡Vámonos! Muchas gracias, hombre. A ver, déjenme ver esto. Excelente, Antón, muchas gracias por la donación, muchas gracias por el super chat, todas las personas que están en el chat, muchas gracias por los regalos, etcétera. Échenme porras, ya saben, aquí estamos comenzando el debate, estamos esperando a... gracias por el amor, gracias por los corazones, etcétera. Por ahí anda Black Sheep, un saludo, preciosa, buenas noches. ¿Qué ha habido? Dicen por ahí. Todavía no comienza el debate, era a las 10 de la noche. Estamos esperando un contratiempo que se resuelva y podremos comenzar. Tengo entendido que el primer ponente es testigo de Alastor. Si mal no tengo entendido, el formato del debate va a ser que serían 10 minutos para cada quien, luego 5 minutos de respuestas de cada uno y luego otros 5 minutos de otras respuestas a las respuestas de cada uno, luego un diálogo y luego ya interactuamos con el chat, y cosas por el estilo, ¿no? A ver qué tal nos va. Eh, A ver, ¿qué tal me escucho ahora? ¿Te escuchas bien, Rafa? Sí. A ver, el público de YouTube escucha bien a Rafita Tomate. Por favor, díganme en el chat de YouTube. Hola, buenas noches, Rafa Master. Buenas Sí, hola, noches. hola. Ya creo que ya me escucho bien.
Sí, la cosa es que también los demás ponentes de TikTok se puedan escuchar bien en YouTube. Estamos transmitiendo de forma simultánea en YouTube y estoy participando en un live dentro de TikTok. Mi foto está un poco deforme, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Sí, bueno, nada más hacerles saber a la gente que simplemente estamos en espera de que Alastor termine de chequear unos detalles Sí, y ya terminé. Ah, perfecto. Entonces, ah, si quieren, perfecto. me enmudezco para no entorpecer la presentación y el comienzo de Alastor. Con permiso. Primeramente voy a hacer la presentación de vida de los dos exponentes que tenemos para el debate de esta noche. Más que nada y primero que nada, desearles al público buenas noches y gracias por estarnos viendo. El debate de hoy va a ser sobre el tema de si Dios existe o si no existe. Tenemos dos exponentes. Por el lado teísta tenemos a Testigo de Alastor, también conocido como la Biblioteca del Teísta. Es uno de los mejores exponentes del teísmo y del tomismo aquí en la plataforma de TikTok. Y por otro lado tenemos a Rafael Tapia, que va a defender la parte del ateísmo. De igual forma, por parte de Rafael Tapia tenemos a uno de los mejores exponentes del ateísmo aquí en TikTok. Entonces, esperemos que sea un debate a la altura, un debate donde independientemente de la postura que tengan todos y cada uno de ustedes, todos salgamos aprendiendo algo. Y pues bueno, ya dada la introducción, voy a explicar cuáles van a ser las pautas y los tiempos del debate. Primero que nada, va a comenzar Testigo de Alastor defendiendo la postura teísta, va a tener una presentación de 10 minutos. Posteriormente, Rafael Tapia va a tener su defensa de su postura de igual forma de 10 minutos. Posteriormente, Testigo de Alastor va a tener una réplica a la presentación de Rafael Tapia de 5 minutos. Después de eso, Rafael Tapia va a tener una réplica a la presentación de Testigo de Alastor de igualmente de 5 minutos. Después de eso, Alastor va a tener una réplica de la réplica de Rafael Tapia. Y posterior a eso, Rafael Tapia tendrá propiamente la misma réplica a la réplica de Testigo de Alastor. Por último, se dará una réplica final por ambas partes de 5 minutos, con un tiempo de 5 minutos para cada uno. Y para darle ya casi finalidad al debate, vamos a tener un diálogo abierto entre Alastor y Rafael Tapia de 20 minutos, donde van a poder tener un diálogo fluido sin digamos, la individualidad del tiempo, vaya. Y por último tendremos las conclusiones finales de Alastor, que serán de 5 minutos, y las conclusiones de Rafael Tapia, que serán de igual forma de 5 minutos. Bueno, ya explicada el formato que va a tener este debate y ya dada la introducción, pues pasamos a darle los 10 minutos que tiene Testigo de Alastor para dar su defensa sobre por qué Dios existe. Vale, se me escucha bien, ¿no? Bueno, voy a empezar. Voy a empezar explicando el funcionamiento de las vías. Para las vías se utiliza el principio de causalidad, es decir, se apoya en términos de causa y efecto, pero no se limita a una causalidad la cual está estrictamente en un marco temporal, sino que se utiliza una causalidad ontológica, es decir, con respecto al ser de cada cosa. De esta forma, el segundo punto se sigue del primero, el hecho de experiencia es causado, o bien la causalidad de la que se habla en las vías es metafísica y no física, es del ser y no de los fenómenos. Bueno, ahora voy a pasar a explicar la primera vía, que es a partir del movimiento. Voy a hacer un resumen de cada premisa y las voy a pasar a explicar. Premisa 1. Observamos en el mundo motores movidos. Premisa 2. Todo lo que se mueve es movido por otro. Premisa 3. Es imposible ir en una regresión al infinito en la serie per se de motores movidos. Cuarto, por lo tanto existe un primer motor inmóvil que posee las características de Dios. Entonces, voy a pasar a explicar la primera premisa. Observamos en el mundo motores movidos. De la premisa pueden surgir tres preguntas. ¿Qué es motor? ¿Qué es móvil? ¿Y qué es el movimiento? Bueno, para responder hay que ver la filosofía de Aristóteles. Para Aristóteles, el movimiento es el cambio, el paso de la potencia al acto o bien la actualización de las potencias, por lo que estamos hablando de un movimiento metafísico, porque se refiere al ser
y explica la realidad en cuanto en un sentido general y abstracto, pues habla del ser actual, el ser que es o el ser real, y el ser potencial, el ser que posiblemente será. Por tanto, en el léxico aristotélico tomista, motor es el ser que está en acto, energía, el que está en una hora, y un móvil es el ser que cual posee un cierto potencial. Dynamis, el que puede ser de otro modo. Entonces, el motor mueve, es decir, actualiza un potencial, y el móvil es movido, es decir, recibe la actualización de un potencial X. O bien, en palabras de Santo Tomás, Aristóteles toma el movimiento en cuanto es el acto del existente en potencia como tal, cual es exclusivamente el de las cosas divisibles y de los cuerpos. Entonces, ya dejando esto en claro, voy a pasar a dar un ejemplo y a especificar un poco los conceptos que se manejan. Si bien se habla de un movimiento como desplazamiento local, usaré el movimiento como sinónimo de cambio o actualización para evitar ambigüedades y confusiones. Porque siendo estricto, cambio implica cambiar de otro estado accidental a sustancial. Lo que cambia la causa se ha afectado accidentalmente al tener un sobreañadido y lo cambiado efecto, ¿no? Y bueno, puede ser afectado accidental o sustancialmente. Ahora voy a pasar a dar el ejemplo. Una pareja conciba un hijo, y el que la pareja conciba un hijo, ejecutando su poder causal de la reproducción, quiere decir que hay un cambio de estado en el modo de existir accidental, pues pasaron de poder ser padres a ser efectivamente padres. Y bueno, con respecto al hijo concebido, este sufrió un cambio sustancial, en tanto que ocurrió una generación per se en la cual comienza a existir de manera absoluta. Ahora voy a pasar a explicar la segunda premisa. Todo lo que se mueve es movido por otro. Cada vía utiliza el principio de causalidad como lo dejé en claro al principio. En el caso de la primera vía, lo que está en acto al hacer que una potencia se mueva o se actualice, crea una relación causa-efecto. Lo que está en acto es la causa y la potencia que es actualizada y es acto es el efecto con respecto a la premisa. Entonces, aquí nos explica de la siguiente manera que nada es movido a no ser en cuanto está en potencia con respecto a aquello hacia lo que es movido. Ahora bien, algo mueve en cuanto está en acto, pues mover no es otra cosa que reducir algo de la potencia del acto. Pero ¿por qué tiene que recibir la actualidad de algo que está en acto? Bueno, con respecto a eso hay al menos 4 opciones las cuales voy a abordar, ¿no? Opción A, es potencia, es actualizada por la otra potencia. O B, la potencia es actualizada por sí misma. O C, la potencia se actualizó porque sí. O D, la potencia es actualizada por algún o por algo en acto. Si A es verdadera, entonces una potencia se dio la actualidad a sí misma, pero esto es absurdo porque precisamente una potencia es algo posible, por ende no puede dar actualidad. Si B es verdad, entonces una potencia se dio actualidad a sí misma, pero es otro absurdo, ya que si se hubiera dado la actualidad a sí misma, entonces ya tendría que haber estado en acto y en potencia al mismo tiempo, lo cual sabemos es imposible. Si C es verdad, entonces un ser que tiene un potencial, la cual pasó a acto porque sí, pero nuevamente caemos en un absurdo, ya que si hay cambio, entonces ese cambio tiene un fundamento ontológico, es decir, un fundamento en el ser que realizó el cambio, ¿no? Ahora bien, la última opción, si D es verdad, entonces una actualidad dio actualidad a una potencia, lo que no es absurdo, ya que al ser un ser actual, al poseer la actualidad, puede dar esa actualidad a una potencia. Para que algo se mueva, pues es preciso que esté en potencia respecto de aquello hacia lo que se mueve, lo cual en nuestro ejemplo, o bueno, el ejemplo que voy a poner es el estar caliente, ¿no? Porque es obvio que si ya estuviese caliente, es decir, si lo fuese en acto, no podría calentarse. Para que pase de la potencia al acto se necesita un motor que lo lleve a efectuar tal pasaje, que lo comunique aquello que actualmente no tiene en acto, es decir, tener acto lo que transmitirá el móvil que lo reciba, porque para dar acto hay que poseerlo. El fuego calienta agua porque el fuego es caliente en acto. Ahora vamos a pasar a explicar la tercera premisa. Es imposible ir una regresión al infinito en la serie per se de motores movidos. Como se ha explicado antes en una serie per se, los miembros tienen la actualidad de modo derivado o transitivo. Al haber una dependencia ontológica entre cada miembro, de esta forma en una serie per se, para que un efecto P exista de forma continua, para que la causa Q pueda derivar o transitar la actualidad P. En el caso del movimiento, piensa en una pelota, ¿no? Que a su vez es movida por un bastón, y el bastón a su vez es movido por mi brazo, y mi brazo es movido por mi operación de la voluntad. Ahí hay una serie per se donde la actualidad se deriva del miembro en miembro, y en donde el efecto último es actualizado por la causa intermedia del brazo y del que depende para efectuar, y lo mismo con el brazo. Este es actualizado por mi operación de la voluntad. Entonces te das cuenta que se subordina todo a la voluntad.
Entonces aquí tenemos, ¿no? Hay una serie per se donde la actualidad se deriva de un miembro, ¿no? Entonces, para seguir con este ejemplo, que es corpóreo, ¿no? Un cambio local o una quinesis, hasta llegar al movimiento más general y ontológico, porque sería el acto del principio sustancial que debe ser movido por algo que está en acto, lo cual actualice las potencias del principio sustancial. Pero ¿por qué no se puede ir a una regresión al infinito en la serie per se o en la serie jerárquica de motores movidos? Porque la actualidad no se derivaría, ya que todos los miembros tendrían la actualidad de modo derivado. Por eso debe existir un primer miembro, el cual tenga la pura actualidad, la cual derive o transmita a los demás miembros. O bueno, en palabras de Aquino, es imposible que esto proceda al infinito, pues dado que todo lo que es movido por otra cosa es un instrumento de lo primero que mueve, si no hubiera un primer motor, los instrumentos serían los que se mueven. Si procedemos hasta el infinito en las cosas que mueven y son movidas, es necesario que no haya un primer motor. Y por tanto, todas las infinitas cosas motoras y movidas serían instrumentos, ¿no? Pero incluso a los ignorantes les parece ridículo que los instrumentos sean movidos sin un agente principal, pues sería algo parecido a afirmar que una sierra y un hacha pueden construir un arca o una casa sin carpintero que las maneje. Por lo tanto, existe un primer motor inmóvil. Y bueno, sí, la conclusión claramente se deriva de las premisas, pero hay una objeción fuerte con respecto a que ese primer motor inmóvil sea acto puro. Se objeta normalmente que la vía solamente al referirse del movimiento no dice nada sobre si el primer motor es acto puro o puramente actual. Pero recuerden, en la regresión al infinito no puede haber infinitas actualizaciones. Se habla de que el primer motor podría tener una potencia que no fue actualizada, como ya vimos en las anteriores objeciones, ¿no? Pero sabemos que los seres participan de Dios. Aquí se puede explicar la cuarta vía, a lo mejor en otro momento, pero sabemos que, bueno, Dios, al ser el primer motor inmóvil, al no poder ser el ser por participación, no hay una participación así, no tiene restricciones. Y por eso se dice que es acto puro, que tiene la plenitud del ser, ¿no? Y que es absolutamente simple. Entonces, en ese sentido, se puede concluir en el primer motor inmóvil en acto puro y derivar otras características, y lo puedo hacer a lo mejor cuando sea mi otro turno. Hay tres métodos para hacerlo: la analogía del ser, derivarlo desde la subsistencia Un minuto, y también profesor. apelando a las ciencias divinas. Bueno, chicos, hasta aquí será mi turno y termino. Perfecto. Bueno, ya ha acabado el tiempo de Alastor. Vamos a pasar a darle el tiempo al siguiente exponente, el que va a ser la defensa del ateísmo, que va a ser Rafael Tapia. Recordemos que no vamos a tolerar alguna falta de respeto a ninguno de los dos exponentes, seas ateo o seas teísta. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos y muchas gracias por esta invitación al debate con Testigo de Alastor. Jorge, muchas gracias. Rafita, muchas gracias. Como bien saben, yo soy ateo. ¿Qué significa eso? Que en mi postura particular filosófica, mi posición existencial es la afirmación de que ningún Dios puede existir. Y bueno, eso significa que abrazo la carga de prueba. Si bien ser ateo no necesita o sea, no es necesariamente negar la existencia de Dios, sino simplemente no creerla. En mi caso particular sí abrazo la carga de prueba y afirmo que Dios no puede existir. Y lo afirmo de diversas formas. Hoy con ustedes les voy a compartir varias razones. Irónicamente, la primera es el mismo punto de partida que tomó Testigo de Alastor. Este argumento de la causalidad que nos esboza Testigo de Alastor, pues tenemos que darnos cuenta que ¿qué significa que algo sea causa? ¿Sí? Cuando hablamos del principio de causalidad, estamos hablando de un pilar fundamental de nuestro entendimiento del mundo. Si no hubiera este principio de causalidad, si no supiéramos que todo efecto es precedido por una causa, entonces no podríamos tener coherencia en nuestro entendimiento del mundo, ¿no? Entre otras cosas, cuando uno profundiza en lo que el principio de causalidad significa, uno tiene que darse cuenta que existe una cosa, existe tal cosa como cadena causal, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues tenemos que entender que para poder identificar que algo como causa, tiene que haber una interacción o un punto de contacto entre la causa y el efecto. Si no hay tal cosa, si no hay punto de interacción ni contacto, entonces no se puede decir que esa cosa que se está tratando de decir que es la causa, sea la causa. No se puede ser arbitrario en ese aspecto. Ahí se cometen diversas peticiones de principio. Eh,
sobre el argumento que nos dio Testigo de Alastor, les recuerdo que este momento es mi ponencia y no es una refutación. La refutación va a ser hasta que me toque nuevamente participar, ¿no? Así que bueno, comencemos. ¿Qué es Dios? ¿Sí? A lo largo de la historia, múltiples pensadores han tratado de elucubrar, de desarrollar qué sería Dios en caso de existir, ¿no? Si nos ponemos a pensar en las nociones religiosas, en esta idea cultural heredada que nos prestan las religiones, se piensa en un ser que, si bien no tiene un cuerpo como tal, sí tiene cierto poder. Y en ese aspecto sí tengo que ser muy puntual, ¿no? Para mí el poder divino es una característica necesaria, esencial de aquello a lo que podamos identificar como Dios. Pero ¿qué es el poder divino? El poder divino es esta capacidad de cambiar al mundo, de hacer cosas en el mundo de manera inmediata. ¿Y qué significa eso? Que lo hace a partir de su voluntad, sin ningún tipo de interacción. No necesita venir al mundo, porque Dios, en caso de existir, estaría en un mundo aparte, en un mundo trascendental. No necesita venir al mundo para que el mundo cambie. ¿Sí? Él con su, o bueno, Dios en su infinita supremacía y soberanía sobre el mundo, puede cambiar al mundo en cualquier momento. Si Dios quisiera que el mundo fuera de chocolate, Hershey's, para quien quiera chocolate, entonces el mundo sería de chocolate. ¿Sí? Si Dios quisiera que el mundo fuera de otra manera, de la cual entendemos, entonces sería de esa otra manera y no necesita interactuar con el mundo para cambiarlo. Es más, no solo eso. En el argumento teísta normalmente se entiende que Dios crea el mundo, Dios crea el universo. ¿Qué significa eso? Que lo trae a existir desde la no existencia, lo pasa de la no existencia a la existencia. La pregunta es ahí, ¿con qué interactúo? Pues obviamente con nada, pero pues no se puede interactuar con nada porque la nada no existe. De la nada nada sale. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema aquí? Pues que no se puede identificar a Dios como causa, ¿sí? Pero si Dios existiera e hiciera cosas, entonces sería la causa, pero no hay interacción. Y si no hay interacción, entonces es no causa. Y nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Sí? Eso es una contradicción lógica. Lo que es lógicamente imposible no puede existir, por lo que el poder divino no puede existir. Y si el poder divino no puede existir, entonces Dios no puede existir. Señores y señores, eso es muy fácil de entender. Ahora, bueno, ese es uno de mis argumentos para la inexistencia de Dios. Pero pues no voy a acabar aquí. Alguien podría decirme, oye Rafa, pero ¿dónde dejas la benevolencia de Dios? ¿Dónde dejas que Dios es Él? Bien, Dios es omnibenevolente. Bueno, pues si piensas que Dios es omnipotente y omnibenevolente, pues vas a chocar de frente con la paradoja de Epicuro. Si Dios existe y es omnibenevolente y es omnipotente, entonces ¿por qué existe el sufrimiento gratuito? Eso lo podemos ver a diestra y siniestra. El universo es especialmente arbitrario. No parece haber un patrón en el cual haya una distinción entre los justos y los injustos para que sucedan las tragedias. Entonces, ahí la paradoja de Epicuro nos muestra que un Dios omnipotente y omnibenevolente no puede existir. Ahora, si nos vamos de forma epistemológica o empírica, bueno, no es lo mismo epistemológico que empírico, ¿no? Si nos vamos sobre la experiencia, no existe experiencia posible sobre un ser en particular que está más allá del mundo, más allá del universo. No podemos agarrar y decir que nuestras conclusiones particulares, especialmente las aristotélico-tomistas, sean a partir de la experiencia. Ahí se está llevando más allá la razón de lo que debería de ir. De una u otra manera tenemos que seguir nuestra experiencia, agarrar y decir que desde la experiencia podemos agarrar y elucubrar cadenas jerárquicas esenciales, como lo hacen en el tomismo. Bueno, pues es ir un poquito más allá de lo que la razón pura nos permitiría llegar, ¿no? Bien, por ahí se dice que Dios no es objeto de conocimiento. Y si Dios no es objeto de conocimiento, entonces, ¿cómo se pueden agarrar y elucubrar este tipo de conclusiones? ¿Sí? Ahora, hay más, no terminan ahí los problemas y las paradojas. Por ejemplo, la omnipotencia y la omnisapiencia. Esta es muy fácil de entender. Si Dios es omnipotente, y es decir, puede hacer todo lo lógicamente posible, y Dios es omnisapiente, entonces puede saberlo todo o lo sabe todo, entonces sabe lo que va a pasar mañana y sabe lo que va a hacer mañana. Lo puede cambiar. Si no lo puede cambiar, no es omnipotente. Y si sí lo puede cambiar, ¿cómo es que no sabía? Este tipo de paradojas nos permiten saber que un Dios omnipotente y omnisapiente no puede existir, ¿no? ¿Qué
¿Qué más puedo decirles? Otras razones para pensar o creer o concluir que Dios no puede existir. Bueno, se derivan, por ejemplo, que desde el ocultamiento divino, ¿no? O sea, sabemos que no hay razón posible, no podría elucubrarse alguna razón fuera de que se diga, no, es que Dios está más allá de la razón, por la cual Dios esté completamente ausente de la realidad, ¿no? No se puede acceder a Él de ninguna manera. Ay, muchas gracias por el osito. No hay manera de acceder a Él, no por lo menos de una forma consistente y constante. No se puede tener experiencia divina, solo se puede tener la afirmación o la creencia personal, subjetiva, de que se está teniendo una experiencia divina. Y ahí los invito a pensar que existe una explicación psicológica para este tipo de eventos y lo pueden conseguir, por ejemplo, con Jean Baudrillard en su libro Simulacra y Simulación. ¿Qué otras cosas les puedo comentar? No sé, en los argumentos de la teología natural se esbozan argumentos como el argumento cosmológico Kalam, que te lleva a la causa, pero no te lleva a Dios, ¿no? Se hacen una serie de presuposiciones particulares, etcétera, etcétera. Hoy estamos aquí platicando sobre la inexistencia de Dios. Dios no puede existir porque es contradictorio. No puede estar ahí, señores y señores. Lo que hay que hacer es, bueno, examinar realmente si el constructo, lo que es el concepto de Dios, nos está apuntando a algo que está ahí o algo que nos están argumentando quieren que esté ahí. Con esto cierro mi participación. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, faltaba 1 minuto y medio, pero pues bueno, decidió dejar su presentación hasta ahí. Ahora, bueno, vamos a pasar, como les había comentado en el formato del debate, vamos a pasar a la parte de las réplicas. En este momento, tanto Testigo de Alastor como Rafael Tapia van a tener 5 minutos cada uno para hacer una réplica a las argumentaciones del exponente contrario. Así que, bueno, en este caso comenzamos con los 5 minutos de Testigo de Alastor. Vale, voy a pasar respondiendo dos de sus objeciones. Considero que la tercera, sobre la omnipotencia y la omnisciencia, no fue justificada, no vi un ejemplo, no vi una argumentación ahí, así que la voy a obviar. Me voy a quedar con las dos primeras objeciones. Primero, la de el nexo lógico, la que busca la interacción entre la causa y el efecto, y la de los males gratuitos. Es curioso que se argumente intentando buscar una contradicción en Dios, obviamente usando el principio de no contradicción, y luego se argumente que pueden haber males gratuitos, obviando el principio de razón suficiente. Entonces ahí tenemos un problema, y un problema muy serio. Entonces, yo considero que no existen males gratuitos, se está violando un principio lógico fundamental, del cual incluso se puede argumentar el principio de no contradicción. Entonces, pues estamos hablando, ¿no?, de una violación a un absoluto lógico. Entonces voy a pasar ahora a refutar el argumento de por qué no hay interacción entre la causa y el efecto dentro del tomismo, en la causalidad del tomismo, cuando sí lo hay. Y bueno, también a refutar la definición que dio sobre la voluntad o el poder divino. Hay una diferencia entre la voluntad de potencia absoluta y la voluntad de potencia ordenada. La potencia absoluta es la capacidad que tiene un agente de prescindir del orden establecido, pero ahí tenemos un problema, puesto que Dios no prescinde del orden establecido porque no es posible que este orden vaya en contra de sí mismo, y como el orden forma parte de una ley eterna que participa del carácter de Dios, no es posible que Dios se anule a sí mismo, porque Él es perfecto y la perfección no puede ir en contra de sí misma. De tal manera que yo niego la voluntad de potencia absoluta, ya que la voluntad tiene el bien máximo de manera natural. En ese sentido, Dios se ama a sí mismo y no puede dañarse. Y claro que hay una cierta comunidad de la causa con respecto al efecto, pero en la creación una comunidad que tiene a la causa como lo primero en el orden del ser, propone una interacción unilateral. En el orden del conocimiento hay una preeminencia del efecto con respecto a la causa. La primera es unilateral, de arriba hacia abajo, es decir, una preeminencia ontológica de la causa con respecto al efecto, y la segunda una preeminencia nociológica del efecto con respecto a la causa. Por eso se dice, la causa es lo primero en el orden del ser y el efecto es lo primero en el orden del conocimiento. Entonces, el efecto no es sin la causa y no puedo conocer la causa sin el efecto, porque la causa no es evidente para mí. De cierta manera, la voluntad, como todo atributo operativo de Dios,
Ergo, la actividad afecta al ente extrínsecamente al cual él está efectuando, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios parte de su propio ser, que se identifica con su propio ser. No puede prescindir de su intelecto porque Dios opera ontológicamente con todo su ser. Ergo, Dios no puede prescindir de su entendimiento a la hora de querer. Dios puede querer todo aquello que es posible que sea querido por una voluntad perfecta y trascendente. De manera que la voluntad de Dios siempre está informada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la voluntad informada hace que Dios sepa que pueda crear todo aquello que tenga condignidad con la causa. En ese sentido, el efecto es proporcional a la causa y toda la dignidad del efecto está también en la causa de una manera superlativa. Entonces, Dios no prescinde del ente a la hora de crear. Bajo el respecto o el aspecto entre las diferencias entre las tres ciencias divinas, yo puedo dar una descripción aún mayor, ¿no? Sabemos que la ciencia de visión, la ciencia de pura inteligencia y la ciencia de aprobación este, pueden dar un mejor entendimiento del tema. El ente ya está en Dios, al modo de su propio pensamiento, el pensamiento seminal. Ese pensamiento en Dios forma parte de Dios mismo. Es ente en potencia con potencia creadora del mismo Dios. Es idea de Dios e idea seminal de Dios, de la forma sustancial del ente. Somos Pastor. idea del mismo Dios. Es la idea de Dios para crearnos primero, o sea, nos concibió como una idea en su mente, y luego con la ciencia de aprobación, que es una ciencia amorosa en ese sentido, el influjo que ejerce Dios con respecto al ente es el amor como fundamento de la participación metafísica. El amor de Dios es libre, igual que su voluntad. La operatividad no hace al ser, porque las operaciones de Dios son libres, igual que su voluntad. Entonces, las actualizaciones, las operaciones de Dios no lo perfeccionan, ya que el acto solo perfecciona la naturaleza que no es perfecta, pero cuando la naturaleza ya es perfecta, no lo puede perfeccionar. No hay manera. Entonces, con respecto al nexo lógico, la interacción entre la causa y el efecto, podemos decir que es el influjo de la causa con respecto al efecto. Es ontológicamente preeminente. El influjo es unilateral. La causa arroja su influjo existencial en el efecto de Tiempo. tal suerte que la causa es preeminente con respecto al efecto y el efecto depende ontológicamente de la causa. Espera, voy a dar una pequeña frase para terminar. Y por eso se dice, ¿no?, que en el orden del ser, la causa es lo primero y para conocer la causa nosotros necesitamos del efecto, que es lo primero en el orden del conocimiento. Bueno, acabo de terminar el tiempo de réplica de Testigo de Alastor. Como vemos, se pasó unos segunditos, mismos segunditos que se le van a otorgar a Rafael Tapia en la réplica que va a presentar a continuación a la presentación de Testigo de Alastor. Muchas gracias, Rafa. De hecho, no es necesario que me recuerdes. Estoy viendo el timer, entonces cuando llegue al minuto, ya sabré que falta un minuto. ¿No? Con respecto a la presentación que hizo Alastor, es extraño que haya comenzado, insisto, con la causalidad cuando todo su argumento se refería a la primera vía, lo que es el motor inmóvil, aunque bueno, habría quienes puedan agarrar y decir, ¿sabes qué? Están íntimamente ligadas la causalidad y el movimiento y el cambio, ¿no? Ahí yo vendría a pensar, bueno, ¿qué no acaso Aristóteles en su momento pensó en o 47 o 54 motores inmóviles? Digo, alas, uno tendrá que ser al final, terminó diciendo, ¿no? Pero de una u otra manera, creo que ahí hay una falacia del cambio de cuantificador, ¿no? Del hecho de que todos los alumnos en una escuela tengan un prefecto, no se sigue que todos tengan al mismo prefecto, ¿no? Entonces, aun cuando entretuviera la idea de un primer motor, pues no estaría tan seguro de que ese motor tenga que ser inmóvil o que sea incambiable, ¿no? O sea, creo que es fácil agarrar y elucubrar la noción de interacción entre el motor y lo demás, ¿sí? O sea, no se sigue de estas premisas que el motor tenga que ser inamovible. Puede haber sido no movido previamente, pero de ahí no se sigue que tenga que ser inamovible o inmutable. Ahora, de hecho eso me trae a la mente otra idea. Si es inmutable y es omnipotente, entonces no puede cambiar su mente, no puede cambiar su pensamiento. Ese Dios suena un poco lejano al Dios que observamos en algunas religiones particulares. Y entiendo que no se está
defendiendo al Dios de alguna religión particular, sino que se está defendiendo a una nación como de fundamento ontológico último, una especie de mundo trascendental en el cual este ser da lugar a todo lo demás y lo sostiene, etcétera, etcétera. Desgraciadamente de ahí no se sigue que estemos justificados para ponerle el mote Dios. En mi caso particular, yo no acepto la noción de un mundo trascendente, un mundo más allá del mundo. La esencia de las cosas está dentro de las cosas cuando son arrojadas fenoménicamente al mundo, cuando son resultado del flujo dinámico de procesos. Entonces, en el caso de cadenas esenciales, no se observa cómo esto se pueda tratar de defender como un argumento a posteriori, a partir de la experiencia. ¿Sí? Finalmente, lo que observamos son cambios y transformaciones que se dan lugar a partir de otros cambios y transformaciones. Y es más, el mismo Aquino aceptaría una serie de cambios accidentales que pudieran ser eternas, ¿no? Agarrar y tratar de decir que no puede haber una cadena esencial infinita, pues suena bonito, pero en el caso de la esencia no parece ser prestada por un tercero, sino que es resultado de la combinación de todo lo que se conjunta en la transformación. Entonces, ¿en qué momento pasa la flor? Bueno, la semilla a ser tallo. ¿En qué momento pasa de ser tallo a flor? Finalmente, nuevamente, yo aplico y pienso que la esencia forma parte de la cosa. No es dada por un tercero. Los cambios suceden por interacciones entre los terceros, sí. Pero esas combinaciones y esas interacciones son las que nos dan lugar al dinamismo que vemos en el mundo. Entonces, no veo cómo se pueda defender esta noción de causalidad y esta interacción. Simplemente agarró y se dijo, es que hay un influjo. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está el mecanismo? ¿Dónde está el punto de contacto en mundos que están separados el uno del otro? ¿Dónde? No se ve, no se observa. Ahora, con respecto del sufrimiento gratuito, bueno, pues argumento que hay sufrimiento gratuito. Sí, se observa que hay sufrimiento gratuito. Se observa que suceden cosas que serían inexplicables. Si tú agarras y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo pienso que esto sucede porque hay alguna razón detrás. Padrísimo. Explica la razón. No, bueno, es que yo no sé cuál sea la razón de Dios. Dios debe tener algún motivo. Ah, qué padre. Perdón, pero eso no tendría por qué ser persuasivo para un teísta y menos para un ateo. Muchas gracias. Bueno, acabado el momento de las réplicas a la presentación propiamente que hizo cada uno de los dos exponentes, perdón, vamos a pasar a las dos réplicas que se van a hacer a las réplicas que acaban de hacer cada uno de los dos, comenzando por una réplica de 5 minutos de Testigo de Alastor. Adelante. Bueno, yo voy a pasar a explicar aún mejor esta interacción que hay entre la causa y el efecto. Mira, aquello que primeramente conoce el intelecto y en lo cual resolvemos todas las nociones es ente. Nosotros en el orden del conocimiento le damos una prioridad al ente, pero no por ser más que el ser, sino porque siendo menos que el ser está delimitado por una doble fragmentación, una hilemórfica por el cual la materia la hace potencia con respecto a la forma y una limitación ontológica por la cual la esencia es potencia con respecto al acto, de tal manera el ente es más evidente por una limitación epistemológica. Hay una comunidad entre el ser y el ente, pero donde la preeminencia metafísica la tiene siempre el ser con respecto al ente. La interacción existe de una doble manera. Primero, porque hay una preeminencia ontológica de la causa con respecto al efecto, pero como el orden es de sucesión, porque no se da en el tiempo, pero crea la temporalidad, la sucesión crea la temporalidad, ya que la temporalidad es la medida del movimiento según un anterior y un posterior. La anterior es la causa y el posterior es el efecto. El efecto que sucede a la causa participa de un atributo de la causa. Tiene algo de la causa porque nada puede tener lo que no recibe y nada puede darlo si no lo tiene. En ese sentido, hay una preeminencia nociológica del efecto con respecto a la causa. Entonces, la reciprocidad es inversamente proporcional.
En el orden del ser, la preeminencia la tiene la causa, y en el orden del conocimiento, la preeminencia la tiene el efecto, y en ese sentido consiste el método a posteriori de la prueba metafísica. Con esto ya demostramos la comunión que hay entre ser y ente. Y bueno, pero una interacción física, así como pasa en los fenómenos que vemos en la naturaleza, es un salto epistemológico dentro de las áreas del conocimiento, ¿sí? Entonces, no se está abordando el tema de la mejor manera. Segundo, voy a pasar a definir qué es el mal para Santo Tomás de Aquino. Y sigo sosteniendo que no hay mal gratuito, que se está violando el principio de razón suficiente, y considero que para postular primero un mal gratuito se tiene que refutar el principio de razón suficiente. Si no se puede, pues ahí lo dejo. Todo lo que es en cuanto tal, en ese sentido, se tiene que abordar no de una manera moral, como yo lo había dicho antes, sino que lo voy a abordar de una manera entitativa en el orden del ser. Entonces, el mal, si es lo opuesto al bien, no puede ser un ser o una naturaleza o una perfección, sino al contrario. No estamos hablando de algo que es, tenemos que entenderlo como algo que falta, es una herida o falta en el ser y no por eso podemos decir que no existe. El mal existe, pero como una cosa real positiva, pero no como una real cosa positiva, sino que existe del modo como existen las ausencias, como una privación. Imagínense, ¿no? Un hueco en una pared. Nadie diría que no existe, pero no existe como existe el cemento. Entonces, sino que la existencia que tiene esa carencia, esa falta, es una privación. Entonces, el mal existe como una privación. La privación es la ausencia de un bien dado. La privación no es cualquier ausencia o la mera negación de algo. Por ejemplo, que una piedra no tenga alas es la ausencia de un bien, pero no es un mal para una piedra porque ésta no la posee por naturaleza ni le compete. Entonces, estamos hablando, se trata de la ausencia de un bien que es debido a una naturaleza. Todas las cosas que existen según una determinada media, una determinada naturaleza, la cual competen ciertas perfecciones por creación. Pero cuando carecen de esas perfecciones y no está lo que debería estar, ahí estamos hablando del mal. Entonces, cuando hablamos del mal, es como negación en un sujeto que debería tener algo y no lo tiene. Y en este caso, existe el mal porque somos seres corruptibles. Es imposible crear otro ser perfecto. Se aplica el principio de los indiscernibles. Dios no puede crear otro Dios Un a minuto, partir de Alastor. la imperfección nacen las privaciones. ¿Terminaste tu tiempo? Sí, ya terminó el tiempo. Bueno, terminado el tiempo de Alastor, vamos a pasar con los 5 minutos de la réplica a la réplica que dio Testigo de Alastor por parte de Rafael Tapia. Adelante. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Alastor. Este, comienzo. A ver, bueno, está padrísimo agarrar y afirmar el orden del conocimiento y el orden del ente y el orden del ser, ¿no? Primero está ahora sí que el ser subyace, está más para atrás o está más arriba o está por debajo, ¿no? Primero agarramos y vamos al ente y luego está más arriba o más lejos, más trascendente el ser, ¿no? Eso está bien padre agarrar y elucubrarlo y especularlo de manera metafísica desde el tomismo. Pero ¿qué pasa si no me adhiero al tomismo epistemológicamente ni ontológicamente? ¿Qué pasa si entendemos al conocimiento como la experiencia, como parte de la experiencia que vivimos en nuestro día a día? Se supone que el argumento de Tomás de Aquino es a posteriori, vuelvo a lo mismo. Y entonces agarra y me dice, no, es que en el orden del conocimiento, o sea, perdón, ahí tropieza bien feo, ¿sí? Ahora, híjole, me choca hacer argumentos emocionales, ¿sí? Pero bueno, a ver, en primer lugar, no se está negando el principio de razón suficiente cuando uno afirma que hay males gratuitos, ¿sí? Sí, obviamente hay razones por las cuales suceden los males gratuitos, ¿sí? No es que sean gratuitos porque no tienen razón de ser, sino que suceden en el mundo porque vivimos en un mundo dinámico, caótico, en el cual tanto justos como injustos les va como les va, ¿sí? Porque lo observamos en el día a día. ¿Me vas a decir que hay una razón suficiente, un bien posterior, cuando una madre sufre un accidente automovilístico y sostiene en sus manos la cabeza de su hija? ¿En buena onda? Perdón, pero así
No es como se puede argumentar que hay una razón suficiente. Agarrar y traer, no, 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 es que el mal es la ausencia del bien. Perdón, ¿el cáncer es ausencia del bien? ¿Vas a decir que los niños que están sufriendo en Asia Menor cuando agarra y se les mete un parásito y les come uno de sus ojos o los dos para poder sobrevivir el parásito y deja ciego al niño, eso es ausencia de Dios? No te lo acepto. No te la compro y no lo voy a aceptar como un argumento para poder decir, no, 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 es que el mal es ausencia de bien. Es como la oscuridad es ausencia de luz o un hueco es ausencia de cemento. Perdón, pero eso no te lo puedo aceptar y no sé cómo tus interlocutores teístas te lo aceptarían. Vivimos en un mundo caótico, sí, y vivimos en un lugar donde hay sufrimiento y este sufrimiento se observa parte del caos. Y la única explicación coherente es que no hay un Dios omnibenevolente y omnipotente allá afuera que esté observando el mundo. Y si existiese, piénsalo bien, porque ese tipo de cosas pasan. Y si a mí me vieras ver pasar una carreola que va en camino a estrellarse con un automóvil que está en movimiento, y me vieras no hacer nada, ¿qué pensarías de mí? Pues Dios está en todas partes, ¿o no? La omnipresencia de Dios implicaría que está ahí. Ahí donde sucede el mal, ahí también está Dios. ¿Sí? Entonces no, perdón, pero no me vengas con que el mal es ausencia del bien. No te lo acepto y no veo por qué alguien tendría que aceptarlo. Muchas gracias. Bueno, terminamos con la segunda parte de las réplicas y vamos a pasar con una última parte de réplicas finales con respecto a todo lo dicho por los dos exponentes, tanto su presentación como sus dos réplicas. Estas réplicas finales van a ser de 5 minutos por cada uno de los dos exponentes, comenzando por Testigo de Alastor. Y de igual forma, recordar que se debe respetar a los dos exponentes, tanto sus personas como los argumentos que se están presentando, ya que, como les dije anteriormente, independientemente de si comparten la postura con alguno de los dos o no la comparten, algo tenemos que sacar de provecho de este debate, algo tenemos que aprender de este debate. Entonces, les recalco, por favor, independientemente de si eres teísta o ateo, debes respetar a los dos exponentes porque de lo contrario se van a seguir desactivando los comentarios y pues bueno, no queremos llegar a ese tipo de sanciones, ¿no? Bueno, ya aclarado eso, vamos a comenzar con los 5 minutos de Testigo de Alastor. Adelante. Vale, se tocaron muchos temas y realmente, lo he dicho desde un principio, no lo voy a abarcar por un lado moral, sino por un aspecto entitativo. Y volvemos al sentimentalismo y a decir, ay no, porque una madre. Yo lo sé, y por eso te lo dije, abarquemos el debate desde un lado entitativo, no moral, eso ya es otro debate. Y Dios, sí, bien, es omnipresente, no es que esté en todas las cosas como siendo las mismas cosas, sino que Dios está en todas las cosas en el sentido que participa en las demás cosas del ser. A ver, y Dios no es causa del mal. El sumo bien excluye cualquier tipo de consorcio con el mal. La voluntad divina, pues de ninguna manera puede inclinarse al mal respecto al mal. En cuanto a mal, no plantea ningún problema, pues este no puede ser apetecido por nadie, ni por la voluntad humana, ni por el apetito natural, ya que el mal no es más que una privación de un bien debido, como yo lo repetí antes. Existe en un sujeto que como tal es bueno. El problema podría suscitarse con los males que se apetecen indirecta o accidentalmente. Respecto a estos hay que decir que no obstante Dios quiere algunos bienes particulares más que otros. No hay bien que más quiera que es bondad, por lo cual de ninguna manera quiere el mal de culpa, que priva del orden divino. En cuanto al mal de efecto natural y el mal de pena, los quiere al querer cualquiera de los bienes que van ajenos. Y así el querer la justicia quiere el castigo, y al querer que se conserve el orden de la naturaleza, quiere que mueran o se destruyan algunas cosas. Respecto al mal, en ese sentido propio, el mal moral o el pecado para los cristianos, lo único que quiere Dios es permitir que se haga, y esto es bueno, pues lo contrario sería violentar la libertad.
Entonces, yo no veo de dónde saca el sentimentalista, porque yo en ningún momento lo abarqué desde un lado moral, y no solo eso, sino que sigue diciendo que no se viola el principio de razón suficiente. Pero luego me dice, pero ¿cuál es la razón suficiente de que una madre vea llorar porque su hijo se muere? Ahora bien, estamos hablando de un absoluto lógico, Rafael, no estamos hablando de este, cosas morales. Entonces aquí hay un problema al abarcar los temas. Y otra cosa que me pareció muy interesante, negar cada una de mis argumentaciones, pero no sustentar o no hacer una objeción o refutar ninguna de las cosas que he dicho. Hasta ahora no he visto ninguna sola objeción a los argumentos que he dado y cómo yo he estructurado cada uno de ellos. Y nuevamente se confunde las áreas del saber, se hace un salto epistemológico queriendo o haciendo una petición sobre un tipo de interacción física, ¿no? Con un modelo físico. Pero cuando estamos hablando de Dios, hablamos de metafísica. Dios es un ser metafísico, inmaterial. Entonces, no se puede hacer esa interacción de manera material. No es que Dios agarre con sus manitos y toque al lente para poder hacer ese nexo lógico. Yo ya lo expliqué, hay un influjo, hay una preeminencia ontológica y una preeminencia nociológica. Primero está la causa en el orden del ser y segundo está el efecto en el orden del conocimiento. Entonces aquí tenemos un problema a la hora de abordar el debate, ¿no? Y bueno, considero que aquí queda mi turno. No hay mucho que responder y listo. Bueno, damos por terminado el turno de testigo de Alastor y vamos a pasar ahora con la réplica final a la presentación y a las dos réplicas por parte de Rafael Tapia. De nuevo recordarle que le quedan algunos segundos en los que Alastor se extendió un momento por si los quiere ocupar en algún momento. Adelante, está en todo su derecho. Muchas gracias, Rafita, muchas gracias. No, no pasa nada, está bien. O sea, la idea es que sea lo más dinámico posible, ¿no? Y de hecho, a eso me refiero por la razón suficiente de que salgan este tipo de males gratuitos en el mundo. El dinamismo del mundo, ¿sí? Vivimos en un mundo que es, indiferente, arbitrario, dinámico, en el cual suceden cosas que no podemos controlar y suceden cosas que nadie podría controlar. O sea, observamos cómo suceden. Y esa es la razón de la que suceden. No se está negando al PRS. ¿Sí? No se está dando, ok, al final, para mí el PRS es un principio epistémico, no necesariamente ontológico. Porque si nos vamos a un PRS ontológico, bueno, pues nos vamos a círculos, ¿no? Pero ese ya será cuestión de debate más adelante. Por lo pronto, en el caso de los males que se observan gratuitos, pues la razón suficiente de que sean gratuitos es que el mundo pues es indiferente con este tipo de males. No anda pensando algo porque el mundo, el universo no tiene pensamientos. La naturaleza no toma en cuenta tus emociones y tus pensamientos. Y sí, sí me exalté y dije, no te lo acepto y lo dije 3 veces. Está bien. ¿Sí? De hecho, por ahí en el chat me lo estaban recordando. Y sí, tienen razón. El argumento que hice fue bastante emocional. Ok. El problema aquí está en que se está argumentando o se está tratando de afirmar que el mal es una ausencia del bien, que el mal es una ausencia de Dios, cuando lo que observamos en el mundo no es eso, lo que vemos es el resultado de un flujo de procesos que son estocásticos, que son caóticos y que no distinguen el justo del injusto, no distinguen el bueno del malo. Y por eso, en ocasiones, a personas malas les pasan cosas buenas y a personas buenas les pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque el mundo es dinámico e indiferente. Nuestra existencia en la realidad, pues es diminuta con respecto de la realidad. Nuestro planeta es pequeño. Ahora, sigues insistiendo en este orden de la causa y el ente, o la causa y el efecto. Pero perdón, o sea, nosotros cuando experimentamos y cuando vemos al mundo, también vemos cosas que causan otras cosas, ¿sí? Y para esto tú tienes que afirmar que todas estas cosas, todas estas causas son efectos en sí mismas. ¿Sí? Mi problema radica en que, bueno,
Si yo tengo una serie de causas accidentales que me explican la esencia de todas las cosas, que me explican la existencia de todas las cosas, en la cual no tengo que recurrir a un mundo trascendente, una categoría extra en la cual esté un ser particular, entonces, pues no necesito a Dios para explicar las cosas. No necesito a Dios para explicar al mundo. Y no solo no necesito a Dios, sino que la contradicción se encuentra ahí todavía. Porque agarrar y afirmar que tal ser existe y que tal ser influye, tiene una influencia desde el ser hasta el ente, se oye bien bonito, pero no hay una demostración de ningún tipo. Lo que estás haciendo es simplemente argumentar a partir de una serie de conclusiones particulares que no se siguen de nuestra experiencia del mundo, que van más allá de nuestra experiencia del mundo, van más allá de la operatividad que tengamos con el mundo. Yo por eso expliqué el principio de causalidad de una forma operativa. Al principio de causalidad lo entendemos operativamente y la única manera en la que podemos hacer el nexo lógico entre el efecto y la causa, en la relación causa-efecto, es la interacción, es el punto de contacto. Agarrar y decir, no, el punto de contacto está en la influencia que tiene Dios directamente de como primero ser y luego ente. Perdón, es afirmar algo que va más allá de nuestra experiencia. Nuevamente, yo siempre le pido esto a nuestros interlocutores teístas y tomistas en particular, es en qué parte de nuestra experiencia podemos agarrar y entrar a una escalera ontológica. Podemos agarrar y experimentar una escalera ontológica. Es más, me encantaría saber si esta escalera ontológica se podría entrar de manera temporal, por ejemplo. ¿Sí? Para mí, no tiene sentido pensar en un ser sin tiempo, pero bueno, puedo entretener las ideas, puedo ir más lejos con estas ideas. Yo puedo entretener la idea de que Dios existe. ¿Sí? Tú puedes entretener la idea de que Dios no existe. No lo sé. Ahorita lo platicamos. Bueno, terminamos con la parte de las réplicas. Recordemos que era la parte de la presentación y las 3 réplicas que ya se han dado. Ahora vamos a pasar a una de las partes finales del debate, donde pues va a ser una de las partes más interesantes, ya que vamos a tener un diálogo abierto de 20 minutos entre Testigo de Alastor y Rafael Tapia. Recordemos que en este debate, bueno, más bien en este diálogo vamos a estar tocando los temas de las réplicas, de la presentación. Por ejemplo, en este caso, me imagino que se continuará hablando el tema de los males gratuitos y demás. Y pues de igual forma se pueden tocar todas las cosas que sean concernientes a lo que se viene comentando por parte de los dos exponentes. Entonces, bueno, ya bien explicadas las pautas de lo que va a consistir el diálogo abierto, pues vamos a darle la apertura a que comience Testigo de Alastor con los 20 minutos que va a durar esta charla. Vale, a mi parecer, los temas ya concluyeron, ya di las respuestas, al menos correspondiente, ¿no? Al tema del problema de la brecha y el problema de los males gratuitos. Y ahora me gustaría proponer un argumento relacionado también a las vidas, relacionado también a la existencia de Dios, que es uno que se le ha propuesto a Rafael con anterioridad en otro directo, ¿no? Entonces voy a pasar a explicarlo para que la gente tenga contexto de lo que se está hablando, ¿vale? Si me permiten, voy a empezar. Primera parte, premisa 1. Si algo es conceptual, entonces... Sí, Rafa. Sí, Disculpa, digo, nada o más. sea, si quieres podemos Recordemos echarlo a que volar, pero está un poco extraño porque se supone que esta es como más plática, ¿no? Entonces, sí, iba a si va comentar. a ser una especie como de segunda ponencia, eh, no sé, Sí, no Lo estaría que tan adelante, seguro una de que... charla. Ok, hay que va, tratar. conversacional, adelante, adelante, vamos a Sí, platicar. claro, puedo hacerlo de la primera pregunta, de decirte qué te parece, ¿no? Vale, Ok. bueno, premisa 1, si algo es conceptual, entonces está concebido en una mente. Creo que eso me lo aceptaste en el directo anterior. La segunda premisa también, los absolutos lógicos son conceptuales. Por lo tanto, la conclusión 1, los absolutos lógicos están concebidos en alguna mente. La segunda parte, premisa 1, si es imposible de concebir un mundo posible sin ese algo, entonces ese algo es necesario. Segunda premisa, es imposible conseguir un mundo sin primeros principios y absolutos lógicos. Conclusión 2, entonces esos absolutos lógicos son necesarios. La tercera parte, premisa 1, y aquí es donde tú dijiste, no te lo acepto. Si algo es necesario, entonces existen necesariamente
con independencia de nuestro conocimiento. Rafael, ¿me recuerdas que habías objetado esa vez? No, pero no sé si te das cuenta que tu premisa, bueno, tu conclusión esta niega la primera premisa. ¿Cuál premisa? ¿Cuál es tu La primera premisa? de Los conceptos. están concebidos en una mente. Ajá. Si los absolutos lógicos son necesarios y existen necesariamente, entonces no necesitan de una mente para estar ahí. De una mente finita, de una mente No, 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 contingente, no, ¿no? no. No puedes arreglarlo a medio camino, brother. O sea, perdón, pero ahí, En si tú lógica modal, agarras y Rafa. esbozas y demuestras que los absolutos lógicos están y son necesarios en todos los mundos posibles, entonces son existentes en todos los mundos posibles. Y si son existentes en todos los mundos posibles, no requieren de una mente para estar ahí. A ver, entonces, ¿qué propondrías si son conceptuales y los conceptos, por definición, deben Pero estar concebidos en una mente? entonces, ¿Tú cómo entonces arreglarías no la son cosa? ¿Qué dirías de conceptuales. los principios lógicos? Entonces, ¿qué son O los sea, principios a ver, lógicos si no entiéndelo de son esta manera. abstracciones? Si tú agarras y dices que los absolutos lógicos son necesarios y son existentes en todos los mundos posibles, entonces no requieren de una mente para estar ahí. ¿O no? A ver, Si me no hay pongo ningún tipo realista, de contradicción ahí. a ver, si me pongo realista, hay filósofos realistas que no necesariamente son teístas, ¿estás de acuerdo? Vale, sí. ¿Ok? Y finalmente no se adhieren a un platonismo como el Eidos o alguna cosa así, sino que agarran y tratan de establecer cosas que serían hechos, ¿no? Entonces, si bien en algunas cosas yo soy bastante nominalista, aunque te acepte yo el argumento, tu misma premisa niega, tu premisa 2 o bueno, tu conclusión presente, niega la premisa uno, porque estos no serían conceptuales, serían existentes. Son los absolutos lógicos. Forman parte de la realidad. Y si forman parte de la realidad, Entonces tú no dirías se que son necesita una como un mente. tipo de estructura, o sea, que Pues está tendría que presente en la ser, o realidad de sea, manera sí, inherente, ¿no? tendría que ser un hecho del mundo. Entonces, si me pongo realista, sí te puedo aceptar que los absolutos lógicos son un hecho del mundo. ¿Cuál es el problema? Y lo que no te acepto es que se Y requiera. tu Entonces, postura, si son necesarios, si son Rafael, existentes, sí. no se requiere una mente para que estén ahí. A ver, si te entiendo, tu postura es materialista, ¿no? En el sentido que no necesitamos un trasmundo, Eso ¿no? es irrelevante. Eso es irrelevante, porque aquí lo que No, importa claro que sí. es agarrar y ponernos a pensar si es que los absolutos lógicos aplican en todos los mundos posibles. Si aplican en todos los mundos posibles, entonces son necesarios. Si son necesarios, entonces son existentes. Si son existentes, entonces no tienen que residir en ninguna mente para estar ahí. No. A Ahí ver, está. mira, ¿sabes por qué es importante que aclares tu postura? Porque así podré saber para ti qué es los principios lógicos, qué son. O sea, tú dices que pueden ser propiedades inherentemente, ¿no? De la realidad. Si te estoy entendiendo, corrígeme Vamos si a me equivoco, discutir, ¿no? vamos a discutir mi cosmovisión ontológica. Acuérdate que yo soy ecléctico. Me adhiero a algunas cosas de Guillermo de Ockham, me adhiero de algunas cosas de no sé, Hegel, Heidegger, Sartre, Husserl, y es más, en algunas cosas hasta soy kantiano, güey. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para agarrar y hacer un pinpoint? ¿Necesito tener una cosmovisión terminada para ser ateo? No, no necesariamente, sino que te digo que, a ver, al menos me definas qué es o qué son los principios de la lógica si es que no son conceptuales, ¿no? Obviamente Es, escapando de la primera premisa que sería, bueno, todos los conceptos están concebidos en una mente. Son Es lo presupuestos que tendrías que axiomáticos que rechazar nos entonces. permiten investigar al mundo. Si te entiendo, no son descriptivos, son prescriptivos o son prescriptivos y no descriptivos. Dije, son presupuestos axiomáticos que nos permiten investigar al mundo. No, sí, sí, pero ¿describen la realidad o son prescriptivos? La realidad se ajusta a los principios lógicos y no puede haber nada que vaya en contra de ellos. O simplemente son descripciones, así como lo sería la gravedad, por ejemplo. Pues lo que pasa es que son tautológicos, güey. O sea, tampoco puedes decir que son prescriptivos o Sí, son descriptivos. Son autoevidentes. tautológicos. La otra vez te lo expliqué. O sea, si tú agarras un diagrama de Venn, pones un círculo y en el círculo le pones la A, todo lo que está dentro de la A es igual a A y todo lo que está fuera de la A es no A.
¿sí? Y A no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y o es A, que es el círculo, o es no A, que es fuera del círculo. O sea, perdón, por ahí es una cuestión tautológica. Y los podemos tomar como axiomas. Y los tomamos como axiomas para poder investigar el mundo, para poder entender de forma coherente cualquier mundo posible. Si no, no tendríamos lógica modal, por ejemplo. Mira, te voy a argumentar algo, a ver si me das un poco de tiempo para proponer la argumentación. ¿Te parece, Rafa? Adelante, adelante, dale, dale. Yo aquí feliz y Bueno, contento. bueno, voy a citar a Santo Tomás, que él decía, ¿no? Todo lo que puede no existir, en algún momento no existió, y en algún momento no existirá. ¿Qué quiere A ver, decir otra esto? vez, perdón, perdóname porque me distraje con el chat. Perdón, pero esta parte es bien importante para mí. Estás hablando de la contingencia, ¿no? Sí, Santo Tomás decía, todo lo que Otra vez, puede dale, no dale. existir, en algún momento no existió, y en algún momento no existirá. Y bueno, ahí pasa la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si los principios de la lógica pueden no ser en algún momento de la realidad o pueden no ser en alguna otra configuración de la realidad, entonces no son verdaderamente necesarios, sino contingentes, es decir, no siempre fueron y no siempre serán. La persona que crea esto tiene que justificar cómo cree posible que en algún momento un círculo sea cuadrado. Si los principios de la lógica son una propiedad de la configuración físico-material del mundo, entonces en otro mundo esa propiedad pudiera no existir o pudiera tener otras propiedades. Si en cambio los principios lógicos no son meramente propiedades ni atributos de la realidad, sino condicionantes para la realidad, entonces sí que son necesarios y no depende de la conceptualización del hombre, ni de la materia, ni de sus interacciones físicas. Tanto la gravedad como las leyes de la lógica son ideas, son abstracciones, pero algunas abstracciones son descriptivas y otras prescriptivas. Una es contingente y la otra es necesaria. Una es a posteriori y la otra a priori. Unas operan como una identificación epistémica, es decir, un concepto que hace el ser humano para señalar los fenómenos que suceden en la realidad, y otras fungen como el sustrato ontológico que sostiene y condiciona la realidad. ¿Estás de acuerdo con eso, Rafa, o qué objetarías? No, bueno, hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo, pero comenzaré el argumento de la contingencia, ¿no? Este, todo aquello que podía no haber existido, en algún momento no existió. No sé si te das cuenta que no se sigue una de la otra. A ver, es que justamente te habla de cosas que no son necesarias, ¿no? Que a lo mejor en algún mundo posible no pudieran, o sea, no existirían, ¿no? Si se podría Sí, conseguir un sí. mundo posible sin estas cosas. Pero acuérdate que en mi visión del mundo, si bien no utilizo la palabra materialista porque se presta malos entendidos con mis interlocutores y con el público, yo sostengo una noción de que las sustancias, de lo que sea que están hechas las cosas, son necesarias. Lo que significa que si bien yo podía no haber existido, perdón, las sustancias de las que estoy hecho, sí existieron, y sí existen, y sí hubieran sido alguna otra cosa, ¿sí? Entonces esas no son contingentes, número uno. Y número dos, en el caso de los absolutos lógicos, de los principios lógicos, creo que ahí te estás equivocando de categoría. Cuando yo digo que son presupuestos axiomáticos, los damos por verdaderos. Lo que estás buscando es una justificación para estos presupuestos axiomáticos, pero si no, no serían presupuestos. Tenemos buenas razones para presuponerlos, tenemos muy buenas razones para utilizarlos como axiomas. Precisamente un axioma es algo que no requiere demostración porque es evidente. ¿Sí? Y es evidente que A es igual a A, que cualquier cosa es idéntica a sí misma, que no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, y que o estamos hablando de esa cosa o es no esa cosa. Entonces, creo que ahí, no sé, tal vez estamos hablando de idiomas diferentes, pero yo no diría que los absolutos lógicos sean contingentes. O sea, no sé en qué parte te di a entender que son contingentes. Digo que son presupuestos y que son axiomáticos, que es la manera en la que intentamos discernir al mundo. Ahora, niego esta noción de que se siga, de que todo aquello que podía no haber existido, en algún momento no existió. ¿Por qué? Pues porque yo me puedo imaginar una línea infinita de cosas contingentes sin ningún problema en la eternidad. ¿Sí?
Pero sí sostengo la noción de una sustancia, o bueno, de unas sustancias últimas, de lo que sea que están hechas las cosas, y eso sí es necesario, ¿sí? Y esas sustancias, pues, no solo no son únicas, sino que no necesitan pensar, por ejemplo. Solo necesitan interactuar unas con las otras para dar resultado a nuevos existentes. Eso sí es parte de mi ontología, si quieres agarrar y responderla. Pero bueno, o sea, nuevamente, perdón, pero jamás afirmé que los principios lógicos fueran contingentes y creo que te estás yendo a una categoría diferente. No, sino que al hacer esas asociaciones o decir que, por ejemplo, los principios de la lógica son propiedades inherentes a la realidad, y bueno, como se es materialista y no se necesita, por ejemplo, un mundo trascendental, pues se cae en ese error. Entonces, por eso yo ataqué ese punto. Y segundo, yo también acepto que los principios de la lógica son inviolables. Y bueno, con respecto a decir que son presupuestos, te haría la pregunta, ¿no? ¿Presupuestos por quién? ¿Por nosotros? Y otra pregunta, ¿no? ¿Dependerían de nuestro conocimiento para existir o son independientes a nosotros? Pues esa parte es un poco más complicada de responder, ¿no? O sea, nuevamente, si tomo una postura filosófica realista, puedo decir que están ahí. Y si me pongo nominalista, no, son resultado de nuestro pensamiento, etcétera. Y si no hay un sujeto que piense, entonces ni siquiera existe la palabra lógica o existe el principio o existe la identidad ni nada por el estilo. Simplemente son entidades relacionándose las unas con las otras, que no tienen significado, ni identidad, ni esencia particular porque no hay forma de identificarlas, porque no hay quien identifique nada. Simplemente están las cosas ahí relacionándose las unas con las otras. Y esto no significa que agarre y niegue las propiedades ni nada por el estilo, sino que hay diferentes formas de ver al mundo y bueno, forma parte de nuestra investigación de la realidad. Al final, lo que yo argumento es, ¿sabes qué? Dentro de nuestro entendimiento, no existen tales cosas que podamos decir, ¿sabes qué? E- Esto nos apunta a la existencia de un ser omnipotente, que pueda agarrar y crear mundos, que esté en todas partes, que todo lo sepa y que sea la fuente del bien. No, eso no está ahí. Perdón, tu turno. Vale, hay algo interesante que mencionaste, ¿no? Si te pones nominalista, dirías que, bueno, si no hay una mente que lo conciba, no existirían como tal, las cosas son, están ahí. Pero entonces, si no niegas los principios de la lógica, o sea, bueno, a pesar de que no se puedan concebir en una mente, estarían, por ejemplo, inherentemente, ¿no? En la materia, o sea, las cosas son y ahí estarían los principios de la lógica, entre comillas, porque en realidad no existirían sin una conceptualización humana, sino que, bueno, las cosas se comportarían como se tendrían que comportar, si es que te entiendo, ¿no? Pero no ¿Te entendí necesariamente bien? ¿O por qué conceptualización piensas algo? humana, yo diría, sin una conceptualización de un sujeto. Y un sujeto no Claro, necesariamente tiene que ser humano, ¿no? O sea, tiene que ser un ser pensante nada más, que esté sí, claro. identificando cosas. Sí, 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 entiendo. O sea, al final, si bien, no sé, los turcos le llaman de otra manera a la luna, de todas formas es la cosa que da vueltas al Ujú, planeta, ¿no? claro. Claro, y estoy de acuerdo contigo ahí, pero entonces, por ese lado nominalista, si es que, bueno, al menos la conceptualización dependiera de un sujeto, a ver, y tú dices que de todas maneras, a pesar de que no existiera esa conceptualización, aplicaría, ¿no? En la realidad que cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, todo es idéntico a sí mismo, el principio de causalidad del cual deriva, ¿no? Del principio de razón suficiente. Entonces, eso seguiría ahí, o sea, la realidad seguiría comportándose como se comporta ahora, ¿no? No Bueno, no estaría, cambiaría no su estaría tan comportamiento. seguro de que el PRS se derive del, porque no es lo mismo causa que razón. Ah, no, es que recuerda que Leibniz, al postular el principio de razón suficiente, él dice que, bueno, se divide en dos, ¿no? Uno para los seres necesarios, hay una razón suficiente para los seres necesarios, y otro para los seres contingentes. Y de ahí, ¿no? Él aplica el principio de causalidad, ¿no? Él dice que, bueno, la razón suficiente del principio, bueno, de los entes contingentes, de los entes finitos, es el principio de causalidad, ¿no? Entonces, por eso yo te argumento de esa manera, ¿no? Ujú.
Ok, ok. Ahora Bueno, bien, está como muy te entretenido, pero a ver, yo te invité a una cosa, digo, y tenemos muy poco tiempo. ¿Sí? sí, Te invité a una cosa al final de mi última ponencia, y es, ¿puedes entretener la idea de que Dios no existe? ¿cómo? Sí, Entretener la idea de que Dios no existe. sí, es la marca de una mente educada el poder entretener una idea, aunque no la acepte. Tú puedes entretener por unos minutos la Sí, idea de que Dios no podría existe. argumentar desde el ateísmo, claro. Sí, no, no que defiendas al ateísmo. No, no, no. Piensa en el mundo sin Dios. Piensa en, a ver, Dios no existe y tenemos esta experiencia, ¿sí? ¿Qué te falta por explicar? ¿Qué tienes que agarra y te dice, ¿sabes qué? Esto no me hace sentido, eh, y no está Dios para explicarlo. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explicas, Rafa? ¿Qué hacemos? ¿Hay huecos? Sí, te los acepto, hay huecos. ¿Sí? Es más, diría que hay un momento en el que puedo irme al naturalismo de los huecos. ¿Y por qué me voy para allá? ¿O por qué le apuesto? Rápido lo digo, porque ya nada más quedan 2 minutos. Es porque pues, el caballo naturalista ha ganado todas las carreras. Todas, sin excepción. Donde quiera que ha habido competencia. El Dios es un no-show. Entonces, entretenme la idea 1 minuto, porque nada más queda 1 minuto, de que Dios no existe. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué cosas son difíciles de resolver sin Dios? Para mí no se podría sustentar, para empezar, los principios lógicos con el argumento que te he puesto ahí, el argumento trascendental. Otra cosa que también me chirriaría, que me causaría molestia, sería el hecho de la esencia, ¿no? Y el ser, ¿no? A ver, ¿cómo demuestro yo la esencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, imagínate, ¿no? Que en el transcurso de nuestra vida nosotros vamos creciendo, nosotros vamos cambiando de pensamientos, cambios físicos, cambios mentales, cambios sentimentales, incluso de nuestros gustos, pero en ningún momento de nuestra vida nosotros decimos que debido a esos cambios dejamos de ser nosotros. Entonces, ahí es donde yo digo, la sustancia, justamente por definición, o la esencia, o se podría decir la esencia, es lo que te hace ser lo que eres, ¿no? Entonces eso no lo podría explicar desde un naturalismo o materialismo. ¿A poco? O sea, pero eso que me hace ser quien soy, forma parte de mi yo autobiográfico, ¿no? En cierto modo, sí, no soy el mismo que era hace 10 años o hace 20 años, a pesar de que soy la misma persona, en cierto modo, ¿no? Pero ahí, me pongo Heraclitio y digo, ¿sabes qué? Pues la única constante es el cambio. Y sí hay cambio. Es más, las células y los átomos que me componen, de acuerdo con ciertos estudios, científicos, pues cada cierta cantidad de años son sustituidos en su totalidad, ¿sí? Y ahí nos metemos con el problema de la nave de Teseo, ¿no? Sigo siendo Rafael Tapia, aunque haya cambiado todos mis átomos. Sí, sigo siendo Rafael Tapia, pero el Rafael Tapia de hace 20 años no es el mismo Rafael Tapia que hoy. Y es más, el Rafael Tapia de hace 1 hora y 20 no es el mismo que el Rafael Tapia que está hablando en este momento contigo. Porque Claro, yo no negué el cambio, por supuesto. se acabó nuestro tiempo, brother. Bueno, ya ¿Qué te acabo. parece? Un Tiempo, gusto, muchachos. Rafa. Un placer. Bueno, ya ha acabado el diálogo por ambas partes. Fue un diálogo fluido, fue un diálogo pues bastante bien. Agradezco mucho el respeto que se tuvieron ambas partes para poder llevar a cabo el debate. Ya para darle finalidad a lo que vendría a ser el debate, vamos a pasar con la parte de las conclusiones. La parte de las conclusiones van a ser 5 minutos por cada exponente y pues van a dar sus conclusiones del debate. Si tienen algo que terminar de decir, lo pueden decir, dar un repaso sobre sus argumentos, una mini réplica sobre los argumentos de la otra parte, como gusten utilizar sus 5 minutos de conclusiones, pero que sea para cerrar su discurso. Bueno, vamos a comenzar con estas conclusiones, con los primeros 5 minutos de testigo de Alastor. Adelante. Bueno, me llevé algo bonito con el debate, me pareció muy fructífero. Y bueno, le agradezco a Rafa por haber aceptado el debate y por haber tenido esta charla conmigo. A pesar de que, bueno, no coincidamos en nuestras posturas, él sabe que yo lo respeto mucho y que, bueno, a lo mejor en otro momento se pueda dar otro debate. Y realmente otra cosa que me gustaría también decirle a Rafa
es que en cualquier momento, a lo mejor me paso por la cantina y hablamos un poquito sobre el argumento trascendental, ¿no? Y ahí traigo a Lares también, que le gusta defender este argumento, y nosotros estamos escribiendo justamente defensas de este mismo, entonces sería muy interesante, ¿no? Tocar este tema. Realmente no hay mucho que decir, me pareció muy bonito la experiencia, es uno de los pocos debates formales que he tenido y bueno, me ha servido mucho para aprender y gracias a todos por haberse quedado aquí con nosotros. No, no tengo nada más que decir. Bueno, Alastor no va a utilizar sus 5 minutos, pues está en su derecho. Ahora vamos a pasar con los 5 minutos finales de Rafael Tapia y le damos cierre al debate con unas palabras finales. Adelante. Muchas gracias Rafa, testigo de Alastor, Jorge, muchas gracias por organizar esto. Ha sido un placer estar aquí, aunque el debate como que empezó a moverse en muchas direcciones. El argumento trascendental, el tag es algo interesante. Te invito a buscar los argumentos de Matt Slick y otros tantos argumentos, ¿no? Espero que ojalá y no caigas en el presuposicionalismo, que es horrible, la verdad, es imposible platicar con los presuposicionalistas. Pero bueno, a todos los presentes, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias al público por su apoyo, muchas gracias por todas las moneditas, los regalos, los superchats en YouTube. Obviamente hay un buen de comentarios por un montón de gente, hay algunas preguntas por un lado y por el otro. Gracias Berry, gracias Black Sheep, gracias a todos los presentes. Por ahí me decían que invitar a mi interlocutor a entretener un mundo sin Dios es jugar sucio. No, en realidad no. Yo pienso que yo puedo agarrar y sentarme a platicar con mi interlocutor sobre un mundo con Dios y pues agarrar y analizar de forma profunda qué se podría esperar en caso de Dios existir, ¿no? Y por eso me gustaría también invitar al interlocutor al otro lado, ¿no? Esta frase de que es la marca de una mente educada, el poder entretener una idea sin aceptarla, no es mía, es un parafraseo de Aristóteles. Entonces, bueno, pues invito a todo el público a entretener una idea, a entretener la idea de que Dios no existe. ¿Sí? Por unos minutos. Piensen, Dios no existe. ¿Qué sigue? ¿No? Bueno, para todos los presentes, muchas gracias por las donaciones, de verdad. Ha sido un placer. Espero poderles tener más debates de este tipo. Ha sido excelente, ha sido un lugar de armonía. Muchas gracias a todos los presentes. Me hubiera gustado que se quedara el chat todo el tiempo prendido porque estaba entretenido también leyendo algunas cosas que decían por ahí, ¿no? Pero bueno, Alastor, Rafa, Jorge, un placer estar aquí. Muchas gracias. Listo, Rafael, gracias por tu Sí. presencia, por tu participación. Para mí el debate fue muy educativo, para todos supongo también. Entonces, ni más, gracias. Y según tengo entendido, después del debate vamos a tener un pequeño diálogo. Para los que quieran participar, pueden mandar solicitud. Yo los voy a ir rotando mientras que van participando, como se hace siempre en los live de TikTok, ¿no? Y nada más. Sí, bueno, igualmente darle gracias a los dos exponentes nuevamente por el respeto que presentaron ambas partes. Me pareció un debate bastante interesante, un debate bastante bueno. Y pues bueno, voy a finalizar mi actividad como moderador en este momento para comentarle algo a Rafael Tapia. Y es que me pareció interesante bueno, la conversación que tuvo con Alastor sobre el tema de los males gratuitos y por qué existe esta incompatibilidad entre la omnipotencia y la omnibenevolencia de Dios. Tristemente ahorita por temas de que pues bueno, me tengo que ir a dormir porque mañana temprano me tengo que despertar. eh, no voy a poder dar una conversación sobre tal tema, pero pues el tema de lo que son los males gratuitos y la imposibilidad lógica entre la omnipotencia y la omnibenevolencia me parece muy interesante y pues tal vez no solo dejarlo en una conversación, sino en unas semanas pues sí, unas semanas, porque meses no creo, en unas semanas, pues de igual forma, si Rafael Tapia aceptara, invitarlo a igual a un debate formal sobre el tema de los males gratuitos y pues la incompatibilidad que presenta él entre la omnipotencia y la omnibenevolencia. Sin mayor problema, cuando quieras platicamos, hombre. De hecho, es más, el público de los que están ahí,
pues hagan un live, a ver si hacemos un post debate. Ya la gente de YouTube quiere que hagamos un post debate y bueno, pues yo traigo gasolina todavía. Ya le avisé a la autoridad superior que hoy no subo, entonces bueno, para todos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos y muy buenas noches. Listo, chicos, gracias por su participación. ¿Alastor, te quedas? Sí, a lo mejor unos minutitos. Espérenme un ratito que tengo que hacer algo y ya, Ya, voy a listo, estar listo. para charlar. Listo, listo. Entonces, Señores, yo bajo de su live, voy a ver si encuentro algún otro y ahí me sigo con con el post debate. No sé, quien quiera abrir uno, Black Sheep, si estás ahí. Black Sheep, Entonces, Black Sheep bueno, dijo señores, que iba a señores, abrir. muchas gracias, buenas noches. Listo, Rafa, cuídate, gracias. Hasta luego. Bien, este es el momento donde los espectadores se bajan a 10 de nuevo, así que solo tengo que esperar. Elvis se manda solicitud. Elvis, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, bro? Nada, aquí escuchándolo. Bro, pero ya el fondo loco ya pasó. No, Sí, cambio el fondo. estuvo bueno el debate. Pues nada, buenos argumentos. Yo creo que le faltan demasiado a los dos bajar el nivel para poder tener un debate conmigo. Eh, sí, le falta creo bajar demasiado el nivel para poder realizar un debate conmigo todavía. Sí, sí, reto a ambos que bajen el nivel para que tengan un debate conmigo cuando quieran. No mames. Sí, Luis. No, estuvo bastante interesante el debate. Lo único es que al final, la pregunta que hizo, creo que Tapia, no sé, eso de que te pongas a pensar o que dijeras por lo menos durante el debate una posición atea es como, no sé, me pareció un poco raro porque supone que no se puede cambiar durante el debate, o sea, está hablando tú como ateo y él como creyente y como que no, eso sería fuera del debate, porque no se debería cambiar la postura hasta que termine, ¿no? Ni tampoco presentar un argumento, tú siendo teísta, desde una perspectiva atea, pues. Creo que eso sería como un conversatorio fuera de la y ya, ¿no? Mm, Me parece Sí, eso. Eso es lo único que raro, quería pero comentar. Yo, de yo en todas lo maneras personal, me enlazo. ujú, yo en lo personal le diría, bueno, después de que se acabe el debate, pues claro, ahí hablamos, pero ahorita estamos en cada quien en su posición y no se debería de cambiar hasta que se acabe. Pero está interesante, la verdad, bastante interesante. Gran parte de lo que dijeron no entendí, pero bueno, está interesante. Este, sí, es que estos temas se tiene que abordar cierto tipo de lenguaje, ¿no? Para poder conversar. Entonces, sí, es un poquito complicado. De todas maneras, voy a seguir estudiando para, a lo mejor si puedo simplificar un poquito más las cosas, porque, a ver, había definiciones que no sé si entendió la gente y, no sé, pueden Oye, preguntar, ¿no? Alastor, hace rato lo que dijo Rafael Tapia sobre los males, de hecho, yo también fui formulando algunas refutaciones y puse una. Dice, si a una persona mala, ya ves que dijo que si a las personas malas les pasan cosas buenas y a los buenos les pasan cosas malas, ¿verdad? Este fue lo que yo escribí, lo que pensé en el momento. Dice, si a una persona mala le pasan cosas buenas y a la gente buena le pasan cosas malas, es una ausencia del bien. Porque si a alguien malo le pasan cosas buenas, a alguien se le priva de la justicia, lo cual es un bien. Y si a alguien bueno le pasa algo malo, se le priva de la justicia y de la bondad, los cuales son bienes. Por ende, si a una persona mala le pasan cosas buenas, se le priva de un bien a otra persona. Y si a una persona buena le pasan cosas malas, se le Oh, priva de bienes también. qué crack, un duro ahora que no hay con quién debatir. Yo solo subía para eso, sí, subí porque veía que los dos estaban aquí. Yo, bueno, voy a debatir contra los dos al mismo tiempo, pero si no están los dos al mismo tiempo, no tiene gracia ya debatir así. El Víctor es la persona más neutral que conozco, debates con todos. Yo quería debatir un debate con los dos al mismo tiempo, pero bueno, así no se puede, no me animo con uno solo. Tiene que ser dos o tres para poder debatir y sentirme cómodo debatiendo. Elvis, es debate, no por... No, XD. si debatías con nosotros, nos dejaba 7-0 como en el Free Fire.
No, yo iba a retar a Rafa con Ares a un debate de ateo versus teísta en Free Fire. A ver si lo dejan 7-0.